Blackwater, la Riada, de Michael McDowell. Capítulo 1. Las mujeres de Perdido. La Iglesia de la Gracia de Sion estaba situada en la Old Federal Road, a 2 kilómetros de Perdido. La congregación era bautista primitiva, por lo que la iglesia era el tipo de construcción más incómoda que se puede imaginar. Una nave única de paredes blancas con un techo abovedado que retenía el calor en verano y el frío en febrero, y que albergaba ruidosos grillos en invierno y cucarachas voladoras en julio. Era un edificio antiguo, construido algunos años antes de la Guerra Civil y levantado sobre pilares de ladrillo hundidos en la arena oscura, entre los cuales vivían unos meses los turones y otros las serpientes de cascabel. La congregación bautista primitiva de Perdido era conocido por 3 cosas: sus bancos, durísimos, sus sermones, larguísimos, y su ministra, una mujer menuda de pelo negro y risa estridente llamada Annie Bell Driver. Algunos de los congregantes soportaban los bancos sin respaldo y los sermones de 3 horas tan solo para poder oír a una mujer hablar del pecado, la condenación y la ira de Dios desde detrás del púlpito de una iglesia. Annie Bell tenía un marido insignificante, 3 hijos insignificantes y una hija llamada Rudy. Todo indicaba que iba a ser clavadita a ella. Cuando las aguas de los ríos empezaron a crecer, Annie Bell Driver abrió las puertas de la Iglesia de la Gracia de Sion para dar refugio a todos aquellos que tuvieran que abandonar sus hogares. Y sucedió que, en aquella parte del pueblo, los primeros en verse expulsados de sus casas fueron las 3 familias más ricas de Perdido: los Kasky, los Turk y los de Bordenave. Las 3 familias eran propietarias de los 3 aserraderos y de todos los almacenes de madera de Perdido, un pueblo donde la madera constituía la totalidad de la industria. Así pues, mientras el lodo rojizo del río Perdido iba inundando sus jardines traseros, las 3 familias más acaudaladas del pueblo sacaron carros y mulas de sus aserraderos y los llevaron hacia los porches delanteros de sus elegantes casas, donde los cargaron con baúles, barriles y cajas llenas de comida, ropa y objetos de valor. Que no cupo en los carros, lo trasladaron a las buhardillas. Lo único que dejaron en los pisos inferiores fueron los muebles más pesados, convencidos de que estos iban a sobrevivir a las crecidas de las aguas. Entonces cubrieron los carros con lonas y los condujeron a través del bosque hasta la iglesia. Los miembros de las familias fueron en sus automóviles mientras los sirvientes los seguían a pie. A pesar de las lonas, de las cubiertas impermeables de los automóviles y de los paraguas y periódicos con los que los sirvientes se tapaban la cabeza, a pesar incluso del espeso dosel del bosque de pinos, al llegar a la iglesia estaban todos empapados por la lluvia. Dentro de la iglesia habían apartado los bancos y habían llenado el suelo de colchones. Las mujeres blancas se instalaron en un rincón, las criadas negras en otro y los niños en el tercero, mientras que el último quedó reservado para preparar la comida. El refugio era solo para las mujeres y los niños. Todos los hombres permanecieron en el pueblo, salvando lo que podían de los aserraderos, ayudando a los comerciantes a trasladar sus mercancías de los estantes inferiores a los superiores, auxiliando a los enfermeros y tratando de persuadir a los más reticentes para que se refugiaran en lugares más elevados. Cuando finalmente abandonaron el pueblo a la voluntad de las aguas, los hombres de las familias Kasky, Turk y de Bordenave y los sirvientes varones se instalaron en la casa de los Driver, 100 metros por encima de la iglesia. Para los niños, aquella situación era más bien una aventura. Para los criados, en cambio, suponía un trabajo aún más pesado y engorroso de lo que solían hacer. En cuanto a las acaudaladas esposas, madres e hijas de los propietarios de los aserraderos, lejos de protestar por las dificultades y los inconvenientes, llorar por sus casas y sus pertenencias, se dedicaban a sonreír a los niños, a las criadas y a las demás mujeres, y a mimar a la pequeña Rudy Driver. La Iglesia de la Gracia de Sion era su hogar desde hacía 5 días. El domingo de Pascua por la mañana, Mary Love Kasky y su hija Sister se sentaron con Annie Bell Driver en un rincón de la iglesia. Eran las únicas que estaban despiertas. Caroline de Bordenave y Manda Turk estaban a un lado, en colchones contiguos, giradas la una hacia la otra y roncando levemente. Las sirvientas dormían con sus hijos en el rincón más alejado y de vez en cuando se revolvían o soltaban un grito apagado, soñando acaso con la riada o tal vez con alguna serpiente venenosa, o levantaban la cabeza y miraban a su alrededor con ojos apagados antes de volver a dormirse. «Acércate a la puerta», le dijo Mary Love a Sister en voz baja, «a ver si ves a Bray y a tu hermano subiendo por la cuesta». Sister se levantó, obediente,
Era una mujer delgada y angulosa, al igual que su madre, que era viuda. Como la mayoría de las mujeres Kasky, Sister tenía el pelo fino y fuerte, pero de ningún color definido, por lo que era un poco distinguido. Aunque solo tenía 27 años, todas las mujeres de Perdido, blancas y negras, ricas y pobres, sabían que Sister Kasky no iba a casarse y que nunca se marcharía de casa. Los carros que contenían todas las mercancías de los Kasky, los Turk y los de Bordenave estaban aparcados frente a la iglesia y vigilados día y noche por alguno de los criados armado con una escopeta cargada. El conductor de los de Bordenave estaba dormido en un asiento de la calesa más próxima al camino y Sister pasó junto a él en silencio para no despertarlo. Entonces echó un vistazo en dirección a Perdido, escrutando el camino de carros que salía del pinar. El sol acababa de asomar tras los altos pinos y la deslumbraba, pero la luz en el bosque era aún sombría, verde y brumosa. Alargó el cuello hacia un lado y el otro. En la calesa el conductor se revolvió. ¿Es usted, señorita Kasky?, preguntó. ¿Has visto a Brian, mi hermano? No, no los he visto, señorita Kasky. Vuelve a dormir entonces. Es la mañana de Pascua. En verdad el Señor ha resucitado, proclamó el conductor en voz baja e inclinó la cabeza sobre el pecho. Sister Kasky se cubrió los ojos para protegerse del sol matutino que tenía el color de mantequilla barata. Un hombre y una mujer salieron del bosque atravesando un velo de niebla y se detuvieron un instante en el camino de carros. ¿A dónde ha ido su hija?, preguntó Annibal Driver. Respondió Mary Love estirando el cuello. Le dije que saliera para ver si veía a Oscar y a Bray. Han ido al pueblo para evaluar los daños. Yo no quería, señora Driver, no quería que se subieran a un bote de remos. Desde pequeño, Oscar ha estado siempre metiendo los dedos en el agua como si nada. En el agua no hay más que serpientes y sanguijuelas, lo sé a ciencia cierta, así que le dije a Bray que cuidara de él. Pero Bray nunca me presta atención, protestó Mary Love con un suspiro de pena. Sister apareció en la puerta. ¿Lo has visto, Sister?, preguntó Mary Love. He visto a Oscar, dijo Sister vacilante. ¿Y Bray? ¿Estaba con él?, preguntó Mary Love. A Bray no lo he visto. Quiero hablar con Oscar, dijo Mary Love levantándose. Mamá, dijo Sister, Oscar iba con alguien. ¿Con alguien? Una mujer. ¿Qué mujer? Mary Love Kasky se acercó a la puerta abierta de la iglesia y se asomó. Vio a su hijo en el medio del camino, a unos 30 metros de distancia, hablando con una mujer aún más delgada y angulosa que la propia Mary Love. ¿Quién es, mamá? Tiene el pelo rojo. No lo sé, Sister. Annibal Driver se detuvo detrás de Mary Love y de Sister. ¿Es de Perdido?, preguntó la predicadora. No, exclamó Mary Love sin dudarlo ni un instante. Nadie en Perdido tiene el pelo de ese color. Junto al roble siempre vivo, donde Bray Sugarwhite había dejado a Oscar Kasky y a la rescatada Elinor Dahmer, se abría un camino de carros que atravesaba el pinar. El camino pasaba por delante de la iglesia de la Gracia de Sion y la casa de los Driver, cruzaba Old Federal Road y se acababa 5 kilómetros más adelante en una plantación de caña de azúcar regentada por los Sapp, una familia negra. Oscar Kasky era el primer caballero de Perdido. Incluso en un pueblo tan pequeño, aquella no era una distinción baladí. Era el primer caballero no solo por derecho de nacimiento, como heredero legítimo de los Kasky, sino también por su aspecto y su porte natural. Era alto y anguloso como todos los Kasky, pero sus movimientos eran más relajados y airosos que los de Sister o su madre. Tenía unos rasgos finos y vivaces y una forma de hablar elegante y carismática. Sus ojos azules desprendían un brillo especial y parecía estar siempre contenido en una sonrisa. Sus modales eran siempre los mismos, hablara con quien hablara. Trataba con la misma cortesía a la esposa de Bray que al opulento fabricante de Boston que había ido a inspeccionar el aserradero de los Kasky. Aquella mañana de Pascua, mientras Oscar y Elinor caminaban uno al lado del otro, a espaldas del sol, se colocaba entre las ramas más altas de los pinos. Del lecho de agujas de pino cubierto de rocío se elevaba una nube de vapor que los envolvía. En las leves hondonadas que se extendían a ambos lados del camino, allí donde la capa freática había subido por encima del nivel del suelo, se habían formado charcos enormes, inmóviles y humeantes. «Eso no es agua de río, sino agua subterránea», señaló Oscar. «Podrías arrodillarte como un perrito y lamerla», añadió. Pero de pronto se puso tenso, temiendo que su comentario pudiera haber parecido grosero. Para disimular la posible incomodidad, se volvió de nuevo hacia la señorita Elinor y le preguntó. «¿Qué bebió mientras estaba en Osceola?», preguntó. «Diría, señorita Elinor, que no es posible beber el agua de una rada sin morir en el acto.
No he bebido nada de nada, respondió Elinor, a quien no parecía importarle desconcertarlo. Señorita Elinor, ¿estuvo 4 días sin beber? Nunca tengo sed, respondió Elinor. Pero sí tengo hambre, añadió, y se llevó la mano al estómago como si quisiera acallar sus gruñidos, aunque Oscar no había oído ninguno, y nada en el aspecto de la señorita Elinor hacía pensar que llevase 4 días sin comer. Caminaron unos metros en silencio. ¿Qué la ha traído hasta aquí?, preguntó Oscar cordialmente. ¿Ha perdido? He venido a trabajar. ¿Y a qué se dedica? Soy maestra. Mi tío es miembro del consejo escolar, dijo Oscar con entusiasmo. Quizás pueda conseguirle un trabajo. Pero, ¿por qué precisamente perdido? Este pueblo está tan apartado, en el fin del mundo. ¿Quién viene a Perdido si no es para extenderme un cheque a cambio de un cargamento de madera? Supongo que me trajo la inundación, se rió Elinor. ¿Había vivido alguna vez una inundación como esta? Sí, muchas veces, respondió ella. Muchas, muchas. Oscar Casky suspiró. Tenía la sensación de que Elinor Dammert se estaba burlando de él. Se dijo que podría encajar bien en Perdido siempre y cuando su tío lograra encontrarle un trabajo en la escuela. En Perdido, todas las mujeres se burlaban de los hombres. Todos esos yanquis que llegaban al pueblo desde el este y se alojaban en el Osceola hablaban con los hombres que regentaban los aserraderos, compraban en las tiendas donde trabajaban los hombres de Perdido e iban a cortarse el pelo a la barbería regentada por un hombre, donde charlaban con los holgazanes, hombres también, que se pasaban la mañana y la tarde allí sin llegar jamás a sospechar que, en realidad, quienes mandaban en el pueblo eran las mujeres. Oscar se preguntaba si eso ocurría en otros pueblos de Alabama. Era posible, pensó de repente, y le pareció un pensamiento terrible, que fuera así en todas partes. Pero los hombres nunca hablaban de su falta de autoridad cuando se reunían, nadie escribía sobre ellos en los periódicos y los senadores no pronunciaban discursos al respecto en el Congreso. Y sin embargo, mientras caminaba junto a Elinor Dammert a través del húmedo pinar, Oscar Casky sospechó que si ella representaba a las mujeres en otros lugares, pues de algún sitio tenía que haber salido. Entonces lo más probable era que los hombres carecían de autoridad no solo en Perdido, sino también en muchos otros pueblos. ¿De dónde es?, le preguntó siguiendo el hilo de su pensamiento. Del norte. No me diga que es yanqui, exclamó él. Desde luego, el acento de Elinor no chirriaba como el de los norteños. Tenía un deje sureño y sus vocales sonaban bastante líquidas a oídos de Oscar. Pero aún así, había algo peculiar en su forma de hablar, como si Elinor estuviera acostumbrada a un idioma que no fuera el inglés. A Oscar le sobrevino una imagen repentina tan potente como inverosímil. Elinor, acostada en la cama del Osceola, escuchando las voces de los hombres que se alojaban en las demás habitaciones del pasillo, imitando sus patrones y almacenando su vocabulario. Del norte de Alabama, quiero decir, puntualizó Elinor. ¿De qué pueblo? ¿Lo conozco? Wait. Pues no lo conozco. Está en el condado de Fayette. ¿Ha ido a la universidad? Huntington College. Y tengo un certificado de maestra. Está en la maleta que Bray ha ido a buscar. Espero que no les pase nada a mis maletas. En una de ellas van todas mis credenciales. Expresó su preocupación en un tono distraído, no como si de verdad le importara lo que pudiera pasarle a sus maletas, sino como si de repente hubiera recordado que debería importarle. Bray es un caballero de color que aprendió lo que era la responsabilidad a golpes, la tranquilizó Oscar, llevándose 2 dedos a la frente como señalando un lugar concreto en la cabeza. Cuando era más joven, siempre intentaba eludir sus obligaciones, pero lo aticé con un madero. Le dejé un buen cardenal en el lugar adecuado y desde entonces nunca me ha fallado. De repente, mientras pronunciaba esas palabras, Oscar decidió, en otra parte del cerebro, que podía ser generoso y atribuir fácilmente todo el misterio de la señorita Elinor a la confusión mental lógica que ésta debía de sufrir tras haber pasado 4 días sola en un hotel inundado. Pero sigo sin entender por qué ha venido ni más ni menos que ha perdido, insistió. Un velo de niebla se desvaneció ante ellos y de repente la iglesia apareció a lo lejos. Vio a Sister de pie en la escalinata, claramente aguardando su regreso. Elinor esbozó una sonrisa. «Porque oí que aquí había algo para mí», dijo. Oscar presentó a Elinor Dammert a su madre, a Sister y a la predicadora de la Iglesia de la Gracia de Sion. «Este año no hay vigilia pascual», dijo Annie Bell Driver. «Tenemos demasiados problemas en el pueblo. Si mis feligreses pueden dormir, aun sabiendo que sus casas y sus bienes están bajo el agua, es mejor que duerman».
La señorita Elinor vino al pueblo de Perdido para buscar un trabajo en la escuela para el próximo otoño, dijo Oscar. Pero quedó atrapada en el Osceola cuando el agua empezó a subir. Bray y yo acabamos de encontrarla. ¿Dónde está su ropa? ¿Dónde están sus cosas, señorita Elinor?, exclamó Sister en un tono alarmado y compasivo. Debe de haber perdido todo, dijo Marilove, estudiando el pelo de Elinor. Las riadas se lo llevan todo por delante. Me sorprende que haya salido con vida. No tengo nada de nada, dijo Elinor con una sonrisa que no era ni de valerosa resignación ni de estudiada indiferencia, sino que más bien parecía un intento de aparentar verosimilitud. ¿De dónde viene?, preguntó Annibal Driver. Uno de los niños que dormían en la iglesia, un niño negro, se despertó y se asomó con expresión somnolienta por la puerta principal. Me gradué en Huntington, respondió Elinor Dammert, y vine para dar clases en la escuela del pueblo. La escuela está bajo agua, dijo Oscar, meneando la cabeza con un gesto triste. Ahora ellos solo pueden estudiar los besugos. Yo vi 2 pupitres flotando calle Palafox abajo, intervino Sister Kasky. Lo único que salvaron los profesores fueron sus cuadernos de calificaciones, añadió Marilove. ¿Tienen algo de comer?, preguntó Elinor. Llevo 4 días sentada en una cama del Hotel Osceola viendo subir el nivel del agua sin nada más que una lata de salmón y una caja de galletas. Estoy a punto de desmayarme del hambre. Lleven a la señorita Elinor adentro, ordenó Annibal Driver. Sister tomó a Elinor de la mano y la acompañó hasta las escaleras de la iglesia. Bray rescató algunas latas de la tienda del señor Henderson cuando ya estaba inundada, dijo Sister, pero las etiquetas se han borrado, o sea que no sabemos qué contienen hasta que las abramos. A veces comemos judías verdes para desayunar y guisantes para cenar, aunque las latas de salmón sí se distinguen por la forma. Pero desde luego que no tiene que comer más salmón si no le apetece. Gracias, señor Oscar, dijo Elinor al llegar al alto de los escalones, por rescatarme. Oscar la habría seguido adentro, pero su madre le puso una mano sobre el brazo. No puedes entrar ahí, Oscar, dijo. Caroline y Manda aún están en camisón. Tras ver cómo la señorita Elinor desaparecía en el interior del edificio, Oscar se despidió de su madre y se fue hacia el camino en dirección a la casa de los Driver. Al pasar frente al conductor dormido, se quitó el sombrero con gesto cortés. Elinor comió salmón y galletas en un rincón de la iglesia. Sentada en el extremo de uno de los bancos, se dedicó a contemplar el pequeño mapa de niños dormidos en el rincón opuesto. Las sirvientas se habían levantado ya y estaban en otro rincón, lavándose y vistiéndose como buenamente podían. Sentada junto a Elinor, Sister Kasky susurraba de vez en cuando alguna pregunta que la otra mujer respondía también entre susurros. Caroline de Bordenave y Manda Turk se habían levantado justo a tiempo para ver cómo Sister Kasky entraba en la iglesia acompañada de la forastera. Se vistieron a toda prisa y salieron a interrogar a Marilove, que ya las estaba esperando detrás del carro. Las 3 mujeres se enzarzaron inmediatamente en una discusión sobre el pelo rojo y embarrado de Elinor Dammert y sobre lo peculiar que era que hubiera pasado 4 días encerrada en el Hotel Osceola. La única conclusión a la que llegaron fue que, más que peculiar, la situación era francamente misteriosa. Me gustaría que Oscar volviera para poder hacerle 1 o 2 preguntas sobre la señorita Elinor, dijo Caroline de Bordenave, una mujer corpulenta con una sonrisa trémula. Oscar no sabrá nada, dijo Manda Turk, una mujer aún más corpulenta cuyo ceño permanentemente fruncido era cualquier cosa menos trémulo. ¿Por qué no?, preguntó Caroline. Oscar la sacó por la ventana del Hotel Osceola y la devolvió a tierra firme. Seguro que intercambiaron unas palabras durante el trayecto. Los hombres nunca saben qué preguntar, respondió Manda. No sacaremos nada interrogando a Oscar, ¿verdad, Marilove? Así es, dijo Marilove. Por mucho que sea mi hijo, me temo que así es. Pero Sister está hablando con ella, tal vez logre sacarle algo. Ahí viene Bray, dijo Manda Turk, señalando el camino que salía del pinar. El sol, cada vez más alto e intenso, seguía levantando nubes de vapor del suelo empapado. El jardinero había aparecido de repente entre la niebla con una pequeña maleta en la mano derecha. ¿Esa maleta es tuya?, preguntó Caroline de Bordenave a Marilove. Pues no, respondió Marilove, será de la chica. ¿Es la maleta de la chica, Bray?, preguntó Manda Turk en voz alta. Sí, respondió Bray, que dio por hecho que la chica solo podía ser la mujer a la que habían rescatado del Osceola. ¿Qué hay dentro?, preguntó Caroline. No lo sé, no la he abierto, respondió Bray e hizo una pausa. ¿Está en la iglesia?, preguntó. Sí, está desayunando con Sister, dijo Marilove. Eran 2 bolsas, dijo Bray al llegar junto a las 3 mujeres. ¿Y dónde está la otra?, preguntó Caroline.
¿La has dejado en el bote?, añadió Amanda. No sé dónde está, dijo Bray. ¿La has perdido?, exclamó Mary Love. 2 maletas, eso es lo único que le queda a la chica en el mundo, y tú vas y pierdes una. Se va a enfadar contigo, Bray, dijo Amanda Turk. Te va a arrancar la cabeza de un mordisco. Bray se estremeció como si temiera que la predicción fuera a cumplirse literalmente. No sé dónde está la otra, señora Turk. El señor Oscar y yo ayudamos a la dama al subir al bote y entonces dijo que había 2 bolsas al otro lado de la ventana. Traje a los 2 hasta aquí y entonces el señor Oscar me dijo, Bray, vuelve al hotel. Así que volví al hotel y metí la mano en la ventana y encontré una bolsa. Una sola bolsa, nada más. ¿Dónde habrá ido la otra? Ninguna de las mujeres se aventuró a responder a la pregunta de Bray. El hombre le entregó la maleta a Mary Love. A lo mejor algo sacó la mano desde el agua y la metió por la ventana, encontró la maleta y se la llevó para abajo. En esa agua no hay más que gallinas muertas, dijo Amanda Turk con desdén. Me pregunto qué habrá dentro, reflexionó Caroline, señalando la maleta con la cabeza, pero Mary Love negó con señas. Bray, dijo esta, ve a casa de la señora Driver y pide algo de comer. Le diré a la señorita Elinor que has hecho lo que has podido. Oh, muchas gracias, señora Kasky. Prefiero no hablar con ella. Se separó del árbol contra el que había estado apoyado y se alejó a toda prisa del camino. Las 3 mujeres observaron durante un instante la única pertenencia que le quedaba a Elinor Dahmer, una maletita de cuero negro maltrecha y sujeta con correas, y entraron en la iglesia. Era evidente que a Elinor Dahmer no le importaba haber perdido una de las maletas. No culpó a Bray, no sugirió que tal vez se le había caído al agua y luego había mentido al respecto. No se preguntó si era posible que otra persona en otro bote de remos hubiera pasado por el hotel, hubiera metido la mano y la hubiera robado. No pareció alterarse por haber perdido la mitad de lo poco que le quedaba en el mundo. Ahí iban mis libros, se limitó a decir, y mi certificado de maestra, y mi diploma de Huntington, y mi partida de nacimiento. Tendré que escribir para conseguir duplicados. ¿Sabes si tardan mucho?, le preguntó a Sister. Esta no tenía ni idea, pero imaginaba que seguramente sí. Me gustaría lavarme y cambiarme de ropa, dijo Elinor. Aquí no tenemos ningún lugar para eso, dijo Sister. Traemos agua del arroyo. Ah, claro, contestó la señorita Elinor, como si se conociera cada metro del sistema fluvial. El ramal que pasa por detrás de la iglesia, aclaró Caroline de Bordenave, como si la señorita Elinor hubiera preguntado, ¿qué arroyo?, que habría sido más lógico. No lo encontrará a menos de que sepa dónde buscarlo. ¿No se desbordó también?, preguntó Elinor. No, señorita, respondió la señora Driver. El monte aquí es muy empinado y toda el agua baja hacia el río perdido. El arroyo corre limpio y claro. Estupendo, dijo Elinor. En ese caso iré a darme un baño. Se levantó de inmediato y Sister le había indicado el camino, pero Elinor le aseguró que lo encontraría sin ayuda. Tras pasar sigilosamente entre los niños que aún dormían, salió por la puerta trasera con su vieja maleta negra en la mano. Amanda Turk, Mary Love y Caroline de Bordenave se abalanzaron sobre Sister. ¿Qué te ha contado?, preguntó Amanda, hablando por todas. Nada, dijo Sister, y de pronto se avergonzó al darse cuenta de que había fracasado en lo que era evidente que aquellas 3 mujeres consideraban su deber. Le he hablado de la escuela y de Perdido, y ella me ha preguntado por la inundación y demás, por los aserraderos, por quién era quién y todo eso. Sí, pero ¿y tú?, preguntó Caroline. ¿Qué le has preguntado tú? Le he preguntado si en algún momento pensó que iba a ahogarse. ¿A ahogarse?, dijo Mary Love. Eres de lo que no hay, Sister. Sí temía ahogarse estando en el Osceola, exclamó Sister a la defensiva. Estaba sentada en el extremo del banco con las 3 mujeres de pie ante ella. Ha dicho que no pasó miedo, ni siquiera un poco, que no se ha ahogado nunca en su vida. ¿Y eso es todo lo que has logrado averiguar?, le respondió Amanda. Eso es todo, dijo Sister, encogiéndose de hombros. ¿Qué tenía que averiguar? Nadie me ha dicho. Tenías que averiguarlo todo, dijo su madre. Caroline de Bordenave meneó la cabeza lentamente. ¿No lo ves, Sister? ¿Qué es lo que tengo que ver? Que hay algo que no encaja. No, que hay algo que apesta, la corrigió Amanda. Pues no lo veo. ¿Cómo es posible?, dijo Mary Love. ¿Pero tú te has fijado en ese pelo? ¿Habías visto alguna vez a alguien con el pelo de ese color? Parece como si se lo hubiera teñido en el agua de Perdido. Eso es lo que parece. Annie Bell Driver sabía perfectamente qué estaba pasando. Había visto cómo las 3 mujeres más ricas de Perdido rodeaban a Bray, lo sometían a un interrogatorio acerca de aquella maleta negra y luego acribillaban a preguntas a la pobre Sister. Y también sabía que buscaban esas preguntas.
Mientras Sister trataba en vano de justificarse por no haber sido capaz de averiguar nada sustancial, alegando que no le gustaba fisgonear, Annie Bell Driver se escabulló por la puerta trasera de la iglesia e, impulsada por una motivación que no era exactamente curiosidad, descendió con cautela por la resbaladiza pendiente cubierta de aguas de pino, agarrándose a los troncos de los árboles para no perder el equilibrio. Allí también estaba todo lleno de vapor que formaba volutas que subían al suelo de la maleza y de las ramas de los pinos. En la parte del arroyo emanaban poco menos que nubes. El ramal era estrecho, poco profundo y rápido, y sus aguas cristalinas contrastaban con las aguas oscuras y profundas de los ríos Blackwater y Perdido. El arroyo se abría paso a través del pinar, siguiendo un curso que cambiaba notablemente de un año para otro. A su paso, el agua borraba la alfombra de agujas de pino y dejaba a la vista la suave pizarra que había debajo, trazando canales sobre la piedra y formando islitas de arenas y guijarros. Annie Bell Driver se detuvo junto al ramal. El arroyo era demasiado nuevo como para haber formado una orilla o algo parecido, y recorrió toda su longitud con la mirada. Unos 30 metros más arriba, el curso formaba un meandro y se adentraba en el bosque, y unos 15 metros abajo se curvaba en dirección opuesta. No veía a aquella mujer de pelo rojo y embarrado por ninguna parte. Annie Bell se preguntó si debería dirigirse río arriba o abajo, o si era mejor regresar a la iglesia y concederle algo de intimidad a la mujer. Al fin y al cabo, acababa de pasar 4 días en un hotel medio sumergido, por lo que no habría tenido la oportunidad de lavarse más que en las aguas de la riada, un remedio que no solo no remediaba nada, ya que una terminaba aún más sucia que antes, sino que era directamente insalubre. Al final, Annie Bell decidió seguir corriente río abajo, pero en cuanto dio media vuelta reparó en la maleta negra de Elinor Dammert en el extremo de un banco de arena situado en el otro margen del río, justo enfrente. No lo había visto antes porque se confundía con la vegetación que bordeaba el ramal. Se le pasó por la cabeza la fugaz idea de que, tras haber sobrevivido a la crecida de los ríos Perdido y Blackwater, Elinor Dammert se había ahogado en aquel arroyo insignificante. Pero entonces se dio cuenta de que, para ahogarse, primero uno tenía que encontrar un lugar lo bastante profundo como para que le cupiera la cabeza, algo que no abundaba en el curso de aquel ramal. De hecho, era tan poco peligroso que Annie Bell nunca había advertido ni siquiera a sus hijos más pequeños cuando iban a bañarse. El agua no cubría tanto como para que se ahogaran y fluía demasiado rápido como para que pudieran criarse serpientes y sanguijuelas. Pero si su maleta estaba allí y no era posible que se hubiera ahogado, ¿dónde se había metido Elinor Dammert? Annie Bell Driver dio 2 pasos río abajo y estaba a punto de agarrarse a una rama para pasar por encima de un charco cuando de repente se detuvo. Al pisar el suelo, se le hundió el pie y el agua se le empezó a colar por los agujeros de los cordones. Allí, bajo el agua del arroyo, en una estrecha zanja que parecía excavada a propósito para su cuerpo, yacía Elinor Dammert completamente desnuda. Se aferraba a unas matas de vegetación con ambas manos, pero estaba inmóvil. «¡Santo cielo!», exclamó Annie Bell Driver. «¡Que se ha ahogado!». Se la quedó mirando. El agua era clara y apenas lo bastante profunda como para cubrirla, pero aún así provocaba una especie de transformación visual. La piel de la señorita Elinor, vista a través de aquella rápida corriente, parecía correosa, verde, dura, lo cual resultaba todavía más extraño, pues la señorita Driver se había fijado en que la señorita Elinor tenía una piel de una blancura casi transparente. No solo eso, sino que, tal como constató la predicadora con incredulidad, aquel rostro sumergido parecía haber experimentado una metamorfosis deformadora. Si antes era atractivo, estrecho, de rasgos finos, ahora parecía ancho, chato y vulgar. La boca se había ensanchado de tal forma que los labios parecían haber desaparecido por completo. Los ojos, bajo los párpados cerrados, se habían convertido en 2 grandes cúpulas. Los párpados se le habían vuelto casi transparente y la línea oscura que los separaba parecía estar pegada al abultado globo ocular como un ecuador dibujado a lápiz sobre el globo terráqueo de un niño. No estaba muerta. Los párpados finos y tersos que cubrían aquellas protuberantes cúpulas se separaron lentamente y 2 inmensos ojos, del tamaño de unos huevos de gallina, miraron a través del agua y se encontraron con la mirada de la predicadora bautista primitiva. Annie Bell Driver se desplomó contra un árbol y la rama alta a la que se había agarrado se partió. Elinor salió del agua.
Los efectos de la transformación que había experimentado al sumergirse seguían presentes, y la señora Driver vio ante sí una criatura inmensa y deforme, de color verde grisáceo, con el cuerpo blando, una cabeza enorme y dos ojos fríos e inmóviles. Las pupilas eran verticales y delgadas, como dos líneas hechas a lápiz. Entonces el agua se deslizó por su cuerpo, de vuelta al arroyo, y la predicadora vio ante ella a Elidor Dahmer, sonrojada y sonriendo con timidez, pudorosa ante aquella mujer que le había descubierto sin ropa. La señora Driver respiró profundamente. «Estoy mareada», susurró. «Señora Driver», exclamó la señorita Elinor, «¿se encuentra bien?». Era como si el barro hubiera desaparecido de su pelo, que de pronto era de un rojo oscuro e intenso, como un banco de arcilla iluminado por el sol después de una tormenta de julio. Para los habitantes de Perdido no había nada más rojo que eso. «Estoy bien», dijo Aníbal Driver con un hilo de voz, «pero, por Dios, me has asustado. ¿Qué hacía bajo el agua, muchacha?». «Ah», respondió Elinor en tono ligero, «después de sobrevivir a una riada no hay mejor forma de limpiarse». «Sé de lo que hablo, señora Driver». Entonces dio un paso río arriba hacia el banco de arena donde había dejado la maleta. Si la señora Driver no hubiera seguido tan mareada, habría jurado que, cuando la señorita Elinor sacó el otro pie del arroyo, este no era blanco y delgado como el que ya estaba en la arena, sino que tenía un aspecto totalmente diferente, ancho y plano, verdoso y palmeado. «Solo ha sido el efecto del agua», se dijo Aníbal Driver, cerrando los ojos con fuerza.